Esta charla tiene quizás una dificultad y una novedad, ¿no? La dificultad es que es verdad que la tenía preparada para el 22 de marzo, el 14 de marzo del 2020, que es cuando íbamos a impartirla, pero el COVID nos lo impidió y bien, en ese sentido quizás alguna cosa pierda frescura, pero tiene como oportunidad el que me ha dado tiempo durante 5 años a profundizar en ello y a reflexionarlo, con lo cual pues esto quizás gane en algunas cosas en profundidad. O sea, yo soy profesor de Historia de la Iglesia, no de Mariología, por tanto la charla va a tener más de historia quizás que de contemplación de lo que es la Virgen María. Pero bueno, luego si alguien quiere pues podemos profundizar. Además tenemos aquí a don José Ramón, que sabe de todo y él nos puede ayudar a aclarar muchas más cosas y a profundizar en ello. Entonces mi intención es, por tanto, en estos 40 minutos poder seguir la cronología de la vida de Juan Pablo II y incrustar en ella lo que ha sido la presencia de María en este itinerario biográfico, ¿no? Esa creo que es la finalidad también de esta charla, María en la vida de Juan Pablo II. Las fotos del PowerPoint no tienen más importancia que amenizar lo que voy a contar e ilustrarlo de alguna manera, porque bueno, pues sabéis que yo tampoco suelo utilizar mucho estas cosas en las clases. Muy bien, pues entonces enmarcada así la charla de hoy, pues vamos allá, ¿no? Bien, bueno, vamos a contemplar la vida de un santo, de un papa que ha sido fundamental en la historia reciente, que es Juan Pablo II. Primero brevemente os voy a recordar el esquema de su vida y luego ya vamos a entrar en ella desde el punto de vista de la Virgen. Bien, sabéis que Juan Pablo II nació en 1920 en Wadowice, en Polonia. Tuvo una infancia feliz, a pesar de que su madre murió pronto. Su adolescencia fue algo más dura y su juventud allí en Wadowice, hasta que se mudan a Cracovia. Allí va con su padre y le pilla lo que es la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial trabaja, está también inicia lo que es la expresión artística, ¿no? A través también del teatro y descubre su vocación al sacerdocio. Es inmediatamente, bueno, es al poco tiempo de acabar la guerra ordenado sacerdote y va a desarrollar su ministerio sacerdotal en Cracovia, en la universidad, y también como vicario parroquial universitario en la parroquia de San Florián. Entonces, entre lo que es una vida intelectual y una vida en la pastoral juvenil, bueno, pues va a crecer ahí en la Polonia de su época, primero bajo el terror de los nazis, luego el de los comunistas, hasta que finalmente es nombrado obispo auxiliar de Cracovia y luego obispo residencial y finalmente cardenal. Bien, después de ser hecho cardenal, bueno, siendo obispo, va a participar en el Concilio Vaticano II y como cardenal de la Iglesia asistirá al cónclave de Juan Pablo I y luego será elegido como Juan Pablo II, en lo que va a ser, ya conocéis, un pontificado inmenso, tanto en el tiempo como en lo que es la riqueza de su magisterio, de su presencia y de sus gestos, hasta que finalmente fallece en el año 2005. Y su lema pues nos indica cuál va a ser el tono de su pontificado, ¿no? Totus tus, todo tuyo, María. Bien, ¿cómo va a ser la presencia de la Virgen en este hombre tan fundamental para la historia de Europa, la historia de la Iglesia y lo que es hoy día también nuestra propia espiritualidad? Bueno, pues viendo con detalle a su biografía. Bien, él va a nacer en Wadowice, como os cuento, en una pequeña ciudad a 50 kilómetros de Cracovia, el 18 de mayo de 1920. Es el más pequeño de los 3 hijos de Karol Wojtyła y Emilia Karozowska, que van a ser sus padres. Su hermana Olga murió antes de que naciera él y su hermano mayor, Edmund, que era médico, nació en 1932. Su madre falleció en 1929. Su amor a la Madre Virgen tal vez
comienza como en el caso de Santa Teresa de Jesús, que sabéis la famosa anécdota de cómo ella perdió también, siendo muy pequeña, a su madre, y entonces, desconsolada, subió a la Catedral de Ávila, vio una imagen que todavía se conserva en una de las capillas, se postró, ¿no?, ahí y le dijo: desde ahora quiero que tú seas mi madre. Y a partir de ahí comienza ese enorme amor de Santa Teresa de Jesús a la Virgen María, asumiéndola como la Madre del Cielo, incluso en manifestaciones como su madre terrena. Juan Pablo II, desde pequeño así inicia su relación con María. Su madre terrena está allá en el cielo, ella acoge a María y es así como comienza una relación más personal con ella. Aquí os presento la iglesia de Wadowice, donde él fue bautizado. Su padre era suboficial del ejército y murió en 1941. Esta iglesia es donde él fue bautizado y donde hizo la primera comunión, a los 9 años. Y a los 18 ahí recibió la confirmación. Bien, su segunda relación con María en esta parroquia, según en los libros, fue al cantar las horas de la Inmaculada Concepción siendo niño. Como él comprendió, con el paso del tiempo, no entendía lo que cantaba, pero más tarde entendió su riqueza bíblica. También él cuenta lo mismo le pasó con los cantos navideños y la práctica piadosa de las lamentaciones sobre la pasión de Jesucristo en Cuaresma, entre las cuales ocupa un lugar especial el diálogo del alma con la Madre Dolorosa, la Virgen María. Luego, en lo que son las prácticas de piedad de su infancia, vividas en Navidad, en Semana Santa, es donde también él empieza a tener una piedad profunda y un gran fervor por lo que es María. O sea, aquí nos damos cuenta de cómo cuando uno es niño, quizás no se evangeliza tanto la inteligencia cuanto el sentimiento, cuanto el subconsciente, ¿no?, cuanto son los hábitos y estas prácticas de piedad que lo que van haciendo es plantear una serie de actitudes que luego van a ser muy enriquecedoras. Bueno, en esta imagen, que no se ve muy bien, está un poco pixelada, se ve la imagen del Perpetuo Socorro que está en la iglesia de Wadowice. Él comenta en dos obras, en Cruzando el umbral de la esperanza, ¿no?, que escribió él al principio, ¿no?, y luego en Don y Misterio, que aquí es donde comienza su intimidad con la Virgen María. Porque aquí, rezándole al icono, ¿no?, del Perpetuo Socorro, la imagen del Perpetuo Socorro se celebra el 27 de junio, lo sé porque es mi cumpleaños, ¿no?, y ese día no se me olvida, que es donde María, ¿no?, como madre de los cristianos, nos asiste ese día. Entonces, bueno, aquí en el diálogo con este icono, en su iglesia de Wadowice, empieza lo que es la intimidad de Juan Pablo II con la Virgen. Los estudiantes solían hacer una visita a este icono antes y después de las clases. Entonces, bueno, pues ahí le pediría ayuda, ¿no? Virgen Santa, Virgen Pura, capura esta asignatura, ¿no? Pues así sería como Juan Pablo II, Caro Wojtyla, ¿no?, el pequeño Carol, empezaría su relación con ella. Bueno, luego él también comenta que en su juventud se entusiasma con la tradición del escapulario de la Virgen del Carmen, a través de un Carmelo que hay en la colina de Wadowice. Y el escapulario de la Virgen del Carmen, él lo recibió a los 10 años. Bueno, luego él va dando continuidad al cultivo de esta devoción en la peregrinación al santuario de Calvaria. Este santuario, que, bueno, pues de lejos lo veis, esto es como Van Gogh, ¿no?, que las imágenes de lejos se ven mejor que desde cerca, ¿no? Bueno, este santuario es un santuario muy importante que hay a las afueras de Cracovia y que se le sigue teniendo mucha devoción. Es un lugar de grandes peregrinaciones. Entonces, él pues peregrinó allí con su padre y aquí intensificó su encuentro con María. Este santuario, aquí este soy yo, en el santuario, la imagen está mucho mejor, ¿no? Esto es en la JMJ de Cracovia. Bueno, pues si entráis por la verja, a la derecha, ¿no?, y a la izquierda, hay unas imágenes enormes de lo que es un Vía Crucis. Esto al Papa le fue ayudando a caer en la cuenta de que en un santuario dedicado a la Virgen, con un Vía Crucis tan enorme, quiere manifestarnos
el cristocentrismo de la devoción mariana. A través de Cristo entendemos el misterio de María, pero sobre todo, ¿no?, en un santuario como es María entramos en el misterio de Cristo. A este lugar fue muchas veces caminando a solas, a modo de retiro, cuando era joven y también cuando era sacerdote y cuando era obispo. Pero desde niño cogió afecto a la legendaria Virgen de Jasnagora, la montaña clara, en la localidad de Czestochowa. Aquí tenéis una imagen aérea del santuario de Czestochowa. Este santuario está ligado a la fundación de la Orden de San Pablo, el primer eremita de los monjes paulinos. Su fundador fue el beato Eusebio, canónigo de Strigonia, que reunió a los eremitas de los bosques de Hungría y Croacia para crear la orden en torno al siglo XIII. Y a su muerte, el príncipe Ladislao llamó a los monjes a Polonia y en 1382 recibieron una pequeña iglesia en Czestochowa, donde se depositó el icono de la Virgen traído por el príncipe. Enseguida se forjó la leyenda de que el cuadro había sido pintado por el evangelista San Lucas, que había viajado de Jerusalén a Constantinopla. Bueno, el caso es que la fama de este santuario fue creciendo y en el siglo XV tuvo que construirse una nueva iglesia gótica de 3 naves, hasta que ya en 1638 el rey Ladislao IV decidió construir un muro y convertir el santuario en fortaleza mariana. La historia es muy importante de este santuario porque va a estar muy vinculado a la historia de Polonia y por tanto a lo que va a ser el patriotismo de Juan Pablo II vinculado al alma católica de Polonia. En 1655 los suecos atacaron Polonia, pero al llegar a Jasnagora, esta resistió el ataque con apenas un centenar de soldados contra 30.000 suecos. Esto hizo que todo el país se levantara en armas y se ganase la guerra. En vista de lo ocurrido, en 1656 el rey Juan II consagró todo el país bajo la protección de la Virgen de Jasnagora. Más tarde, en el siglo XVIII, Polonia va a desaparecer porque va a estar partida en 3, por Rusia, Austria y Prusia. Pero la identidad polaca, sin la que no entendemos a Juan Pablo II, va a permanecer en torno al icono, símbolo de la Polonia libre y del catolicismo identitario. El santuario, ¿veis? Lo veis, que tiene forma de fortaleza, tenéis ahí un muro enorme, ¿no? Y en medio está la imagen con la torre, ¿no? Bueno, este santuario ha resistido numerosas guerras desde entonces. Se encuentra sobre una pequeña colina con un alto campanario. Tiene 5 hectáreas y un parque que lo rodea por 3 partes para poder alojar a todo tipo de peregrinos. Luego vino la invasión de Napoleón, luego la de los zares, hasta que el zar Nicolás I, en el siglo XIX, para dar imagen de tolerancia y suavizar las relaciones con los polacos, permitió restaurar el santuario y las murallas. Y en 1920, 2 años después del nacimiento de Karol Wojtyła, el episcopado polaco la proclamó reina de Polonia. Y en ese año, los polacos vencieron a los rusos en una importante batalla, que se llamó la batalla del Vístula, porque fue a las orillas de este río. Y los polacos le atribuyeron la victoria a María, en lo que se ha llamado, ya no la victoria, la batalla del Vístula, sino el milagro del Vístula. Bueno, aquí tenéis una imagen de lo que fue el encuentro de españoles de la JMJ de Cracovia, todos con su camiseta roja y sus banderas, pero para que os deis cuenta de lo que supone esa explanada a la hora de acoger peregrinos. Y desde 1920, Polonia queda libre de rusos y del comunismo. Bien, en 1932 se va a conmemorar la traslación del icono y Wojtyła peregrina con su padre. En el año 36, Juan Pablo II va a ir con todos los universitarios de Polonia a Czestochowa, como uno más, en una peregrinación histórica, donde 20.000 universitarios se van a consagrar a María, comprometiéndose a contribuir con una nueva Polonia. Y en el año 39, dice Weigel en la famosa biografía, ¿no?, la más grande y la mejor de Juan Pablo II, ¿no?, Juan Pablo II, testigo de esperanza,
que ya en vísperas de la guerra volvió Karol Wojtyła allí en peregrinación, que fue el último año de la Polonia libre hasta 60 años después. Pero en el año 39 los nazis invaden Polonia y ocupan también Jasna Góra. Claro, aquello va a ser un drama religioso y un drama nacional, porque los nazis van a prohibir las peregrinaciones organizadas. Y los monjes forman a los monjes clandestinamente. También los universitarios de la Universidad Jagellónica, que era donde el Papa luego dará clase, ¿no?, también van a peregrinar clandestinamente, pero ocultando que van de peregrinación. Los paulinos les alojan, pero todo permanece en secreto. Pío XII dirá proféticamente tras la invasión alemana: Polonia no ha desaparecido y no desaparecerá, porque Polonia cree, Polonia reza, Polonia tiene Jasna Góra. Entonces van a suceder dos nuevos milagros en el santuario relacionado con la historia de Polonia. ¿Cuáles son estos dos milagros? Pues uno, que cuando va a ser bombardeada desde el aire, las nubes cubren el cielo y los aviones se tienen que retirar. Y el siguiente milagro va a ser que en 1945, cuando los alemanes huyen de Polonia y antes deciden robar los tesoros, en ese momento aparecen los carros de combate rusos y se frustra su plan. Bien, por tanto, con todo esto, ¿qué os quiero decir? Que son tres los lugares marianos que marcaron la devoción mariana de Karol Wojtyła en su juventud. ¿Esos tres cuáles son? Wadowice, en segundo lugar Calvaria y en tercer lugar Częstochowa. Ahí está el icono, ¿no?, de la Virgen de Częstochowa. Bien, Juan Pablo II, Karol Wojtyła, termina sus estudios en la escuela de Wadowice, va a la Universidad Jagellónica de Cracovia y luego desde allí se va a vivir con su padre al barrio de Debniki. Debniki es un barrio que hay a las afueras de Cracovia, ¿no? Bueno, en ese momento va a tener un nuevo encuentro con la Virgen María, que va a ser en su parroquia, en la parroquia de este barrio de Debniki. Aquí está, este es Juan Pablo II ya de Papa, ¿no?, en Częstochowa. Esta es la casa donde vivió con su padre en Debniki. Y esta es la parroquia pues de su barrio, ¿no? Porque en esta parroquia se va a venerar a María Auxiliadora. Y ahí va a tener también María Auxiliadora. Bueno, aquí está también la parroquia, ¿no? Y la veis, es una parroquia muy fea por fuera, porque era de principios del siglo, ¿no? Pero aquí está el icono, ¿no?, la imagen de María Auxiliadora. Aquí se va a encontrar con un laico lleno de espiritualidad carmelitana, Jan Tyranowski, que luego él mismo va a beatificar y que le hizo entender, él mismo dice, que no solo María lleva a Cristo, sino Cristo a María. Y después, en plena juventud, va a ingresar en una asociación llamada Rosario Vivo. ¿Veis? Con lo cual, aquí se va afianzando más su amor a la Virgen. Bueno, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Va a trabajar, como sabéis, en la fábrica química de Solvay durante la Segunda Guerra Mundial, para ganarse la vida y evitar la deportación a Alemania. Y, mientras está en esta fábrica, su devoción va a sufrir una crisis, pero va a recuperarse mediante el encuentro con este santo. ¿Quién es este santo? San Luis María Griñón de Montfort. Él dice en Cruzando el umbral de la esperanza que se entusiasmó con la lectura de los libros de San Luis María Griñón de Montfort, enraizando su profunda cristología en lo que es la devoción trinitaria a través de la consagración de los 3 días a la Virgen María. Y es ahí cuando comienza a rezar el Ángelus 3 veces al día, y María va configurando el itinerario de oración y contemplación que le lleva al sacerdocio. Bien, acaba la Guerra Mundial, es ordenado en 1946, el 1 de noviembre, llega el comunismo, y en 1946 el primado Lund consagra Polonia al corazón inmaculado de María. Y en ese momento, en medio de la persecución,
Los polacos tienen su amor a María, pero los comunistas van a empezar a ponerles todo tipo de cortapisas. Hay una anécdota muy bonita y muy impactante que comenta en uno de sus libros, y es que cuando él ya era obispo, sucedió que hubo una época en que los comunistas prohibieron hacer procesiones con el icono de la Virgen de Czestochowa. Pero Juan Pablo II, muy astuto y muy listo, lo que hizo fue, siendo obispo, para retar a los comunistas y afianzar la devoción popular del pueblo, cumplir la ley, pero con astucia. Y decidió hacer la procesión con el marco vacío del icono, ¿no? Ya habéis pensado, si nos pidieran cerrar la procesión del Corpus Christi, ¿no? Habría que sacar la custodia vacía, pero como testimonio, ¿no? Cantoso, ¿no? A ver, yo en esto he leído dos versiones. Una versión es que salían con el icono, o sea, con el marco vacío, ¿no? Otra, cuando estuve en una ocasión en Czestochowa, hice esta fotografía que puede que sea más verdadera. No sé si aquí, a ver, se ve aquí, ¿no? Esta fotografía está a las afueras del monasterio, ¿no? Hay como un panel de fotos y esta es una de ellas, ¿no? Entonces, bueno, lo que veis es aquí al obispo, Monseñor Calvo Wojtyła, ¿no? Y detrás se ve el icono, pero no es el icono, ¿no? Se ve el marco, pero la vida no está. Pero no hay rostro, ¿no? No está ni el rostro de María, ni el rostro del niño, ¿no? Luego, está claro que este no es el icono auténtico, que estaba secuestrado por los comunistas, pero ahí, con toda su sonrisa, van todos tan contentos, ¿no? Y dicen, muy bien, no hemos sacado el icono, pero en el fondo es una manifestación de reafirmación religiosa, mariana y nacional, ¿no? Con lo que supone, ¿verdad?, pues tener una valentía, ¿no? Y una gracia, ¿no? Incluso a la hora de fomentar la devoción, a pesar de los pesares, ¿no? Bueno, vamos a continuar, ¿no? Que me queda poco. Wojtyła fue enviado a Roma a hacer el doctorado en teología, en San Juan de la Cruz. Viajó mucho por Europa en aquella ocasión. Después, pues volvió, ¿no? Le hicieron obispo auxiliar y, siendo obispo auxiliar, es cuando en su lema de armas episcopal incorpora la frase latina totus tus, ¿no? Completamente tuyo, adaptación del Fiat de María por San Luis María Grignon de Montfort, que ya hemos comentado que conoció en la fábrica de Solvay. Los obispos de Polonia hicieron sus ejercicios en Czestochowa en aquel año. Ahí continuó, por tanto, ¿no?, rezando ante la Virgen María. En el año 64 es nombrado arzobispo de Cracovia. Le toca pilotar la nave de la iglesia junto con Wyszynski, ¿no?, actualmente beatificado. Y pues a partir de ese momento va a fomentar más lo que son las peregrinaciones a Czestochowa y luego va a participar en el Concilio Vaticano II, donde va a tener un papel muy importante en la redacción de la Gaudium Spes y la Dignitates Humanae. Pero él dijo que al participar en la Lumen Gentium, cuyo último capítulo se dedicó íntegro a María, tuvo otro encuentro personal con la Virgen. Lo hizo en Cruzando el umbral de la esperanza. Me reconocí a mí mismo plenamente en el capítulo de María y reencontré ahí las experiencias de mi adolescencia. ¡Wow! ¡Qué bonito!, ¿eh? A ver quién leyendo un documento del Magisterio de la Iglesia recuerda las experiencias de su adolescencia. Bueno, pues así pasó. En el año 66 se celebró el milenario de la conversión de Polonia. Pablo VI quiso ir a Czestochowa, pero las autoridades no se lo permitieron. Bueno, en el año 78 es nombrado Papa. Podemos distinguir su pontificado en 3 etapas. La primera hasta que cae el muro de Berlín, año 89. La segunda hasta la caída de las Torres Gemelas, año 2001. La tercera hasta su muerte, año 2005. Bien, ¿qué se podría destacar de años y años de pontificado? Bueno, pues brevemente yo querría destacar, a ver, en primer lugar, que una de las primeras cosas que hace Juan Pablo II es poner un icono en la plaza de San Pedro, donde no había ninguna imagen dedicada a la Virgen. Entonces, vamos a ver si tengo por aquí,
Bueno, antes mirad, os he hecho una foto de la portada del País, de cuando le hacen papa, ¿no? Fijaos qué vista tuvieron tan mala los periodistas, ¿no? El nuevo papa polaco, el nuevo papa, un polaco joven, abierto en política y moderado en el dogma, ¿no? Cuando luego fue como todo lo contrario, ¿no? En política fue el que motivó la caída del muro de Berlín, ¿no? Sin contemporizar con nada. Y en el dogma, moderado, bueno, fue el firme, fue el que defendió la fe de la Iglesia, pues de un modo que conocemos, ¿no? Bueno, este es el escudo de Juan Pablo II, que lleva incorporado la M de María, está ahí grabada a fuego, ¿no? Por tanto, ¿no? El amor a María en su pontificado. Este es el atentado, vamos a ver si os pongo, ese es el icono, ¿no? Os quería presentar, ¿lo conocéis? En una lateral de la Plaza de San Pedro, el icono de María que se pone por obra suya. Bueno, el primer viaje que hace es a México. Y el México tiene un destino especial, Guadalupe, que ya hemos hablado muchas veces también en clase de Guadalupe, la Virgen Morenita. ¿Pero por qué va a visitar a la Virgen Morenita? Él dice que es porque la Virgen Morenita, por su analogía con la Virgen Negra de Czestochowa, fue un modo de retar a los comunistas polacos, dice en Memoria e Identidad en su libro. ¿Por qué? Para que luego le dejasen como papa ir a ver a la Virgen Morena de Czestochowa. Él dice, si en un país como México, con una constitución tan laica, me han dejado entrar, ¿cómo no lo harán también ellos con su compatriota? Y efectivamente, en el año 79 pudo estar en Jasnagora, en un baño de multitudes, ¿no? Cuya foto, esta está un poco desordenada, ¿no? Pero bueno, os la he enseñado antes, ¿no? Esta es la foto que correspondería a aquí está, ¿no? Esto es el año 79, a pesar de la incomodidad de las autoridades comunistas, en el 600 aniversario del icono. Bueno, estará 9 veces como papa en Czestochowa, recordando a los polacos, haced lo que él os diga. En el año 80, ya nos queda menos, en el año 80 fue al Zaire y ahí dejó un icono de la Virgen de Czestochowa. ¿Y por qué hizo esto? Pues lo explicó así. Dijo, para que en este continente negro tengáis una imagen de nuestra Virgen Negra, no es el mismo negro que el africano, son palabras suyas, literal, abro cita, ¿no? Como dicen en las grandes conferencias. No es el mismo negro que el africano, pero no deja de ser negro. Creo que por ese motivo, a vuestros feligreses negros les será más fácil entender a esta Madre de Dios negra, ¿no? O sea, él, ¿ves, no? Cómo este amado a María, ¿no? Lo va extendiendo incluso en estos signos por todo el mundo. ¿Qué pasó al año siguiente? Año 81. Pues la Virgen de Czestochowa apareció en la solapa de los huelguistas de Gdansk. En aquella ocasión se produce la primera manifestación de obreros contra el comunismo, ¿no? Uno lo recordaréis, ¿no? En el 81 se encierra Lech Walesa con una serie de huelguistas y el mundo se queda alucinado de ver cómo son capaces una serie de obreros de rebelarse contra lo que era la dictadura del proletariado, ¿no? En el fondo, ¿no? ¿Y qué es lo que llevaban aquellos huelguistas en su solapa? La Virgen de Czestochowa. Y el Papa Juan Pablo II, bueno, pues establece les anima, ¿no? Les incentiva. Ahí vemos cómo María también es utilizada en pro de los derechos humanos, está con consecuencias políticas. Otro momento fundamental va a ser, como aquí aparece, ¿no? El momento del atentado contra Juan Pablo II, el 13 de mayo de 1981. Ese día la Virgen de Fátima y el Papa dirá, alguien desvió esta bala, y por eso la llevó luego la bala a Fátima para engarzarla en la corona, y ahí está. De hecho, luego dos temas han sido muy comentados. La obsesión de Ali Agca por Fátima, ¿no? Que fue el terrorista, ¿no? Y la cuestión del tercer secreto de Fátima, que cuando luego se desvela, ¿no? Pues nos habla de un hombre de blanco cayendo, abatido por las balas, ¿no? Vemos ahí la unión tan grande, ¿veis?, de Juan Pablo II con la Virgen. Posteriormente, Juan Pablo II visitó decenas de santuarios marianos en el mundo, deseando encontrarse siempre con la Virgen, y en sus visitas a España podríamos recordar sus peregrinaciones a Covadonga,
al Rocío, a Guadalupe, a Montserrat, al Pilar de Zaragoza, a la Virgen de los Desamparados en Valencia, la dedicación de la Catedral de Madrid a Santa María de la Almudena en el 2003, y después en el Encuentro Nacional en España se despide en Colón diciendo: adiós, España, tierra de María. Bueno, y voy concluyendo. En los jardines vaticanos, Juan Pablo II también quiso que hubiese una imagen de la Virgen de Fátima, puesto que le salvó la vida en el atentado. Y va a quedar para la historia del magisterio por 3 grandes documentos marianos. El primero y el más importante va a ser este, ¿no? Que, bueno, aquí está mejor, ¿no? El documento Redentoris Mater, Madre del Redentor. Con lo cual vemos que para él la devoción a María no es sentimentalismo, es la verdad objetiva de María, la nueva Eva, manifestada en el misterio de la Anunciación, el nacimiento, Caná, el Gólgota, Pentecostés y su maternidad sobre la Iglesia. Pero el que quiera profundizar, que se lea la Redentoris Mater, que es un documento fundamental, la 6ª carta encíclica de Juan Pablo II. El segundo gran documento podríamos decir que es la Mulieris Dignitatem, porque aunque está dedicada, diríamos, a la mujer, pero en todo el documento el modelo de mujer cristiano es María. Y ahí estaría, diríamos, pues las raíces, lo que supone el modo de entender el feminismo cristiano y dialogar hoy día, ¿no? Pues con todas estas corrientes y demás. Y luego, en tercer lugar, Mulieris Dignitatem, ¿no? En tercer lugar, hay otro documento suyo, tiene menos categoría que la Redentoris Mater, porque es exhortación, no, es carta, no encíclica, ¿no? Que es la Rosarium Virginis Mariae, sobre el rosario, donde incluso añade un 4º grupo de misterios, ¿no? Que son los luminosos. Ya sabéis, ¿no? ¿Verdad? Gozosos, dolorosos, gloriosos, pero entre los dolorosos y los gloriosos intercala los misterios luminosos. Bien, ¿qué más se puede añadir? Tantas cosas, ¿no? Pero bueno, por ir ya terminando, os quería también recordar cómo Juan Pablo II impulsa 19 jornadas mundiales de la juventud desde el año 85, bueno, incluyendo las que se celebran en Roma, ¿no? Entre medias, ¿no? Y aquí va a ser muy significativa la de Czestochowa en el año 91, donde, otra vez Czestochowa, ¿no? Donde quiere que la madre una a los jóvenes del este y los del oeste, que antes estaban separados por el muro de Berlín. Bajo su guía entró la Iglesia en el tercer milenio, proclamó el año mariano. ¿En qué año? 1988. Y también proclamó un año del Rosario, en el año 2003. Bueno, Juan Pablo II falleció el 2 de abril del 2005 a las 21:37, mientras concluía un sábado, que es el Día de la Virgen, ¿no? Concluía el sábado. Y ya habíamos entrado en la octava de Pascua y domingo de la Divina Misericordia. Benedicto XVI lo beatificó el 1 de mayo del 2011, Francisco lo canonizó junto a Juan XXIII el 27 de abril del 2014. En su libro, Juan Pablo II, Memoria e Identidad, en el número 24, él dice: en gran medida, la Iglesia custodia lo que vivía en los recuerdos de María. La memoria de la Iglesia y de María sirven, una vez más, para hacer que el hombre encuentre su identidad al filo de los 2 milenios. Fue así como nos introdujo, ¿no?, en el tercer milenio, de modo que los cristianos no solo podamos percibir lo que es la naturaleza divina de Cristo, de ese Cristo, ¿no?, al que él pues expuso como centro en su primera encíclica, ¿no?, dedicada a la Redentor Hominis, al Redentor del hombre, sino que también percibamos la naturaleza humana de Cristo, que ha venido a través de la Virgen María, ¿no? Y de esta manera no podemos entender su cristología, como veis, ¿no?, su teología de la historia, sino lo que es la humanidad expresada en ella. Por eso, y termino con esta
cuestión, siempre a mí me ha llamado muchísimo la atención algo que él dice, bueno, no lo dice él, lo dice él, pero lo recoge Weigel en el libro de su biografía, ¿no? Al principio, en el prólogo, ¿no? Él pensó, ¿por qué me habrán elegido a mí como sucesor de Pedro, ¿no? Y él piensa, porque quizás la experiencia de mi vida va a ser útil para la Iglesia. Y así enfocó su pontificado, diciendo, lo que yo he sido, el modo en que Dios me ha cuidado, está claro que si yo he sido elegido es porque esto va a ser lo que hoy necesita la Iglesia, que mi impronta se proyecte sobre la Iglesia actual. Me parece que no podemos entender la historia del pontificado de Juan Pablo II, por tanto, y de lo que es la historia de la Iglesia en el siglo XX, sin por tanto lo que es su profunda experiencia mariana. Esa experiencia que en aquellos 3 santuarios cuaja, que lo vive en su teología, ¿no? Y luego en su magisterio, y que, como vemos, se expande en sus documentos y se expande en lo que van a ser sus viajes, ¿no? Dándose importancia a los santuarios marianos, haciendo que María sea un camino seguro para llegar a Cristo. Bueno, he corrido un poco al final, ¿no? Porque veía que el reloj que me iba apasionando, ¿no? Y que me iba alargando, pero bueno, ojalá que por lo menos os haya dado las pautas a través de la cronología de su vida para ir clasificando, ¿no? Y encontrando los momentos fundamentales de su devoción mariana y por tanto cómo nos llegan hasta hoy. Muy bien, pues ahora tenemos media horilla, ¿no? O así, como mucho, ¿no? Pues si queréis para profundizar en alguna cuestión, o si José Ramón quiere ampliar algún tema, o poner algún acento, ¿no? O si me he dejado en algo en el tintero, o algo no se ha encontrado. Pero bueno, me parece que la verdad es que es bien bonito, ¿no? Poder entender cómo lo que uno vive lo expresa, y por tanto cómo la fe mariana de Juan Pablo II es clave, pues luego para entender todo su pontificado, ¿no? Y todas las claves de su pontificado. O sea, luego si quisiéramos entrar, ¿no? Tengo aquí, ¿no? Tenía como epílogo las 10 claves del pontificado de Juan Pablo II. Y, por favor. Sí, por favor. bueno, pues sí, estas, a ver, os las enumero, ¿no? Y luego si queréis profundizamos en alguna de ellas a la luz de María, ¿no? O sea, ¿cuáles son los 10 logros del pontificado de Juan Pablo II que perdurarán en el tiempo? Bueno, pues esto os lo conté en clase, ¿no? Quizás como es la última clase no profundice mucho en ellas, ¿no? Pero serían, os lo digo a modo de tweets, no como se dice hoy día, ¿no? A modo de tweets. El primer logro, yo creo que fue dotar a la Iglesia de un prestigio internacional, ¿no? Que había perdido en el posconcilio. ¿Dónde estaría María ahí? Pues María, ¿no? Con su pureza humana, ¿no? Mostrando lo que es la importancia de que los hombres se junten a través de bajo una madre, ¿no? Segundo logro, la aplicación del Concilio Vaticano II, con su gran magisterio. El tercero, el derrumbe del comunismo y una nueva manera de ver la historia. Cuarto logro, una visión del mundo desde el concepto de libertad anclado en la verdad. El quinto sería el diálogo con los demás cristianos, también con los judíos y con los musulmanes. El sexto, devolver a la Iglesia una moral de esperanza y de victoria, que, bueno, pues como comentamos, era necesario recuperar cuando en el año 78, ¿no? En medio del posconcilio, con un Pablo VI que muere medio deprimido, ¿no? Pues había que levantar aquello, ¿no? Después de un posconcilio que no daba más que señales de división y demás. Séptimo logro, lo que fue la clarificación de la doctrina de la Iglesia en numerosos documentos. El octavo, la teología del cuerpo, que ayuda a entender la doctrina social de la Iglesia desde la filosofía personalista y su experiencia pastoral con los jóvenes, ¿no? El noveno logro, el catecismo de la Iglesia Católica, una definición de la fe de 2000 años en un momento de confusión doctrinal. Y el décimo logro, la renovación de la Iglesia a través de la pastoral de sus viajes, ¿no? Bueno, pues aquí podría ser interesante ver detrás de cada uno de estos puntos cómo está la devoción mariana de Juan Pablo II. Yo para terminar me quedaría con el comienzo, ¿no? Porque a mí mismo me ha hecho mucho bien cuando lo he leído, ¿no? O sea, cómo la devoción de Karol Wojtyla por María empieza en su infancia. O sea, con los cantos navideños, con la cuaresma, ¿no? Con esos diálogos del Stabat Mater, ¿no? Del diálogo del alma con la Madre Dolorosa, ¿no? Con lo que es la imagen del Perpetuo Socorro, la que iba a rezar por los exámenes, ¿no? Al principio, ¿no? Porque es verdad que de cara a los niños que tienen menos capacidad de abstracción,
pero sí tienen un sentimiento afectivo, ¿no? Tienen una capacidad de experimentar el amor en la carne de sus padres y de María, lo que es el cómo poder evangelizarles, ¿no? A través de lo que es la ternura de una imagen de María, pues es verdad que sigue siendo hoy una vía de evangelización inicial que me parece muy importante, ¿no? Si lo hubieran relativizado los educadores de Cal Wojtyla, ¿no? Pues luego no hubiéramos tenido el Papa Mariano tan fuerte que hemos tenido, ¿no? De modo que los que estáis más metidos bien con nietos, bien con catecúmenos, bien con alumnos, ¿no? En lo que supone la evangelización, pues queda claro, ¿no? Que esta devoción a María, ¿no? Las flores a María, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Que muchas he visto de pequeños, creo que los belenes, ¿no? La imagen de María y la dolorosa es clave, ¿no? Para entrar en un trato personal con ella, ¿no? Esto fue lo que venció luego el jansenismo, ¿no? Como vemos también en las clases, ¿no? Jansenismo, esa religiosidad fría, abstracta, racionalista, rigorista, no convenció, ¿no? a la gente que necesitaba un Dios de carne, un trato con el corazón de Jesús, ¿no? Un trato tierno con María, porque no estamos hechos para lo abstracto y para lo frío, sino que estamos hechos para lo afectivo. Tampoco para lo emotivo, ¿no? Como también vemos en el romanticismo del siglo XIX, ¿no? Donde a veces se reduce a puro sentimentalismo la experiencia religiosa, pero sí, lo místico es el encuentro real con lo normal a través del Espíritu Santo, ¿no? Y María pues aporta justamente esa humanidad que ha transformado a los santos, ¿no? Muy bien, pues con las palabras conclusivas de José Ramón podemos terminar. ¿Te recuerdas, madre mía, cómo lograste entrar a Dios en mi hogar? Yo lo primero que recuerdo, que mi abuela te solía rezar. María, 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 María. ¿Te recuerdas, madre mía, cuando mi madre me fue a bautizar a escondidas de mi padre? A tu corazón me fue a entregar. María, 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 María. ¿Te recuerdas, madre mía, cuando comenzaba a sentir la vocación? Como tú borraste mis dudas, Glenda, los mejores años para Dios. Y recuerdas que mi madre tenía miedo de dejarme partir, y como tú en un sueño